La oración puede abrir nuestros ojos para contemplar la salvación de Dios. Dios les bendiga, bienvenidos hermanos a este nuevo tiempo donde compartimos la palabra de Dios a través de sus grupos familiares de nuestra Iglesia Centro Mundial de Oración. Gracias por estar siendo parte de este grupo familiar en la casa de nuestro hermano anfitrión y agradecemos a mi hermano líder, a la hermana líder ahí en su grupo, que podamos estar juntos y que podamos tener este tiempo y poder compartir la palabra de Dios. Les vamos a invitar a que saquen su guía de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración. Aquí usted puede encontrar la guía de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Y no solamente eso, sino que tenemos algunas otras cuestiones ahí, las notas también de las predicaciones. Así que tenga a la mano, si es posible, lo que es la guía de esta semana. Entonces, para poder entrar de lleno a la temática en esta oportunidad. Si usted recuerda, estamos en esta serie de temas hablando acerca de oraciones que encontramos en la Biblia. Hemos hablado acerca de la oración de Ana, la oración de Elías, y hoy estaremos hablando de una oración del discípulo quien sucedió a Elías, la oración de Eliseo. Así que vamos a iniciar en este momento. Como hemos dicho, la verdad central es la oración puede abrir nuestros ojos para contemplar la salvación de Dios. Y estaré leyendo allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 20. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando el siervo o el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró. Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración, oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. A manera de introducción, sabe que los sirios se encontraban en guerra contra los israelitas, pero todos sus esfuerzos militares de los sirios terminaban en fracaso. Y sucede que el rey de Siria piensa que había un espía dentro de sus consejeros, dentro de su círculo más íntimo. Pero sus hombres le aseguran, le explican que tal cosa no había, es decir, no había un espía, sino que lo que ocurría es que el profeta Eliseo, por ser un hombre de Dios, escuchaba todo lo que se planificaba en su comando de guerra. Es decir, todo lo que se estaba hablando de una manera secreta de sus planes de guerra, sus estrategias, Dios se lo estaba revelando al profeta Eliseo. Y obviamente esto es algo que incomodó, inquietó al rey de Siria, y al entender la naturaleza de la situación, sucede que el rey de Siria llega a la conclusión de que no podrá derrotar a Israel si antes no se deshacía del profeta Eliseo. Entonces, con este propósito es que él envía una escuadra militar, un escuadrón militar para capturar al profeta Eliseo. Entonces, este es el contexto de la oración de Eliseo. Y es bien importante que logremos entender esto.
Nos encontramos a un rey que no haya qué hacer, no sabe qué hacer y su estrategia es ir y deshacerse de Eliseo. Entonces, bien interesante lo que sucede, porque no solamente Eliseo sabía lo que estaba sucediendo allí, donde ellos planificaban toda la estrategia de guerra, porque Dios se lo revelaba. No solamente pasaba eso, sino que sucedió que el poder de Eliseo radicaba en que él podía comunicarse con Dios a través de la oración. Y es algo que usted y yo no vamos a estudiar solamente como que algo que sucedía, sino es algo que usted y yo, a lo que tenemos acceso usted y yo. Así que vamos a entrar a este primer punto de este estudio. El primer aspecto en sus notas tiene que ver con la ceguera del siervo de Eliseo. Sabe que los guerreros sirios se acercan de noche a casa de Eliseo, ellos andaban buscando a Eliseo. De manera que cuando dice la palabra de Dios que cuando el sirviente del hombre de Dios se levanta temprano y sale de la casa donde él se estaba quedando con Eliseo, se encuentra de que habían tropas, habían caballos, habían carros de guerra por todos lados, ahí en el versículo 15. Muy probablemente los sirios pensaban que Eliseo estaría, pues no sé, custodiado por las tropas israelitas, pero la realidad es que no era así. Eliseo vivía solo con su siervo llamado Giesi. Y cuando Giesi ve que los sirios buscaban al profeta, obviamente él se sorprende y él le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Eliseo le dice, no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Ahí en el versículo 15 y 16. Sabe que las palabras del profeta le resultan incomprensibles a su siervo. ¿Cómo era posible que él y su amo, el profeta Eliseo, fueran más que todas las tropas sirias que les estaban rodeando? Y esto obviamente trae algo pues, de duda en la vida de este joven. Algo no le estaba cuadrando bien, pero lo que en verdad ocurría era que Eliseo no se estaba refiriendo a la compañía humana, sino a la protección que el Señor les estaba dando y les daría en esa situación. Pero para el contexto del siervo de Eliseo, él no podía entender lo que Eliseo estaba viendo. Giesi tenía otro contexto, él estaba hablando o él estaba viendo en lo natural, pero lo que él no entendía es que Elías, o Eliseo, mejor dicho, Eliseo estaba refiriéndose a lo que él sabía, cuál era la realidad en el mundo espiritual. Y era algo, repito, que este siervo no entendía. Y es aquí donde viene lo interesante, porque Eliseo quería que su siervo viera lo que él estaba viendo. Y para que el siervo de Eliseo viera lo que Eliseo estaba viendo, era necesario intervenir de manera directa a través de una oración. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto de esta temática. El segundo aspecto en sus notas tiene que ver ya con la oración de Eliseo. Para poder comprender a lo que se refería Eliseo, cuando en este último primer punto, cuando Eliseo le decía que habían muchos más con ellos que los que estaban allá afuera, era necesario tener una visión espiritual. Y para poder captar lo que ocurría en el ámbito espiritual, en el ámbito inmaterial, entonces Eliseo tiene que hacer algo para que su siervo logre ver ese mundo espiritual. Tiene que orar por Giesi. Y eso es bien importante porque la oración es poderosa. Eliseo ora y le pide al Señor, le dice, oh Señor, le dice, abre los ojos de este joven para que vea. Dice, así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo, dice, estaba llena de caballos y de carros de fuego, allí en el versículo 17. Y lo que se da cuenta Giesi
el siervo de Eliseo, es que en verdad eran más los ejércitos del Señor que todos los soldados sirios que estaban ahí acampando afuera de la casa de Eliseo. Y es interesante que para poder poseer una fe vigorosa es necesario tener la capacidad de ver más allá del mundo físico. Y eso, créame, no se puede lograr con los ojos naturales, sino que a través de la oración, los ojos pueden ser abiertos al mundo de lo sobrenatural. De la misma manera en que los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos, créame que también pueden ser abiertos los ojos de quienes practican la oración sincera. Es importante que ustedes logremos entender este aspecto de la oración. Si nuestra vida se caracteriza por miedos, temores, angustias, y qué voy a hacer, y cómo vamos a vivir, y cómo vamos a alcanzar, y cómo vamos a hacer aquello, es muy posible que usted solamente esté utilizando su vista normal, su vista natural, y no ha pedido a Dios o no ha practicado la fe, no le ha pedido al Señor que le permita ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual y que logremos entender que a través de la fe, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, todo es posible, dice la palabra de Dios, al que cree. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, había una perspectiva distinta, una perspectiva diferente. Por eso el apóstol Pablo también decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quizá Pablo se encontraba en ocasiones en la cárcel y en situaciones precarias, quizá a punto de morir. Pero es interesante que su óptica espiritual truncaba o era mayor que lo que sus ojos físicos estaban viendo. Así que yo le invito a que en este momento, si usted está careciendo de una óptica espiritual, que le pida al Señor y dígale, Señor, ayúdame a ver más allá de lo que mis ojos naturales pueden ver. Ahora, vamos a ver lo que sucede en el punto número 3. El tercer aspecto habla de una nueva oración. Es interesante que ya el siervo de Eliseo ya vio o ya está consciente de la realidad espiritual, pero el enemigo todavía estaba ahí. Es decir, algo tenían que hacer con el enemigo. Y mientras el siervo de Eliseo se maravillaba con la visión de los soldados del Señor, los sirios se enfocaron en su objetivo militar. Es decir, ahora ellos tenían que lidiar con el ejército mismo. Y cuando el ejército arameo avanza hacia él, hacia Eliseo, Eliseo rogó y le dice, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor dice la palabra que los hirió con ceguera, allá en el versículo 18, y obviamente de nuevo la oración hacía el milagro de cerrar los ojos de los sirios. Pero esa no era una ceguera total, sino una dificultad para reconocer las personas o simplemente confundir la mente del enemigo en ese momento, porque ellos llegan y no reconocen a Eliseo, quizá no lo conocían, pero ellos están en un sentido confundidos en el lugar donde ellos se encuentran. Y es ahí donde Eliseo se aprovecha y les dice, dice la palabra que luego Eliseo salió y les dice, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que ustedes buscan. Es interesante porque aquí parece algo cómico lo que está sucediendo aquí, pero es interesante cómo Dios maneja lo que está sucediendo y cómo Eliseo en ese caso se aprovecha de ese momento donde ellos están confundidos, el enemigo, y él los guía fuera a la ciudad de Samaria, ahí en el versículo 19. Es decir, y luego ellos entran a la ciudad, y luego Eliseo vuelve a pedir al Señor y le dice, ahora ábrele los ojos para que vean.
Dice, entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria, versículo 20. Es decir, de la misma manera en que Dios puede abrir los ojos, puede también cerrarlos. Así, los sirios fueron llevados por Eliseo a Samaria, donde se vieron rodeados por el ejército de Israel sin usar la fuerza. Eliseo había capturado a toda la escuadra de lo que era ese ejército de Siria. Es bien interesante eso, el poder de la oración. Y no solamente la oración, sino la sagacidad de este hombre Eliseo, de poder entender lo que estaba sucediendo en ese momento y poder actuar de inmediato, porque cuando usted depende de Dios, Dios también le va a dar las ideas del cómo usted debe proceder después de que usted vea la oración contestada. Porque aunque la oración fue contestada, Eliseo tuvo que actuar de una manera donde él tenía que actuar en ese momento. ¿Saben qué? Vamos, los llevamos para Samaria. Es decir, Dios le da la sagacidad a Eliseo de saber qué hacer una vez que la oración fue contestada. Y créanme, la oración es poderosa. Usted y yo podemos acercarnos a Dios con toda confianza, podemos leer la palabra de Dios en oración, sabiendo, confiando de que Dios es poderoso y que Él tiene propósitos claros para usted y para mí. Así que la oración es poderosa. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted pidió a Dios, oró a Dios? Y a manera de conclusión es que todos necesitamos que los ojos nos sean abiertos para conocer al Hijo de Dios. En nuestro estado natural, en su estado natural, el ser humano es ciego a las realidades espirituales. Pero a través de la oración podemos ser iluminados para contemplar la salvación de Dios. Y esa salvación se encuentra en Cristo Jesús. Es a Él a quien usted y yo debemos recibir, es a Él a quien usted y yo debemos acercarnos. Y la razón de este grupo familiar es que usted pueda tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y hoy puede ser ese día. Yo le voy a pedir al líder ahí que está ahorita en ese grupo familiar que haga una oración ahí con ustedes, con aquellos que son, quizá vengan por primera ocasión y usted pueda tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y ya manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Según el punto 2, ¿qué se requiere para tener una fe vigorosa? ¿Qué se requiere, según el punto número 2, para tener una fe vigorosa? Para que lo podamos comentar ahí brevemente en el grupo familiar. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar ejemplos de oración donde se muestra, Señor, tu intervención, Dios, cuando oramos, cuando clamamos a ti, cuando te buscamos, Señor. Tu palabra dice que tú estás presto a nuestro alcance, tú estás cerca de nosotros para poder responder. Y a ti, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas en este grupo familiar, que podamos, Señor, todos tener un encuentro personal contigo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estar en ese grupo familiar. Vamos adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.